Muy buenas y santas tardes. Qué alegría poder estar en esta tarde una vez más conversando, tratando de intercambiar con todas estas maravillas que nos da a nosotros la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, fundamentalmente. Porque nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios y de los sacramentos, donde se vive el amor de Dios y el amor de todos nosotros. Sabemos que hoy queremos ahondar sobre el sentido de algo que le da todo dinamismo misionero a la Iglesia. Porque nos podemos preguntar, ¿dónde se halla el dinamismo, la fuerza de misión de la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia no tiene esa fuerza misionera? ¿Saben por qué? ¿Dónde está el secreto? Yo sé que allá ustedes se lo están respondiendo. Es en el Espíritu Santo. Es el que da precisamente el fuego. Pero, ¿cuál es ese mensaje básico del Espíritu Santo para con nosotros? Ese mensaje básico que da el Espíritu Santo es este: la comunidad. El Espíritu Santo ha venido ¿a qué? A crear la comunidad, a hacer comunidad. Ese es el punto básico que nos da a nosotros la palabra de Dios sobre la obra del Espíritu Santo. Por eso quisiera comenzar este espacio sobre comunidad, o sea, en el nombre griego, koinonia, que quiere decir precisamente comunidad, reunión, unidad en el amor, koinonia, comunidad. Vamos a comenzar con una anécdota que nos muestra cómo podemos nosotros construir comunidad. Les invito para ver un pequeño mensaje de apenas unos minutos sobre lo que puede ser para nosotros la vida. Trata de verte reflejada tú en esta historia o en esta anécdota que enseguida nos narra este hermoso y bello video.
Bueno, ¿qué tal desaparecido? Ahí está. Esa puede ser tu historia, mi historia, y de pronto la historia misma de la iglesia, y la historia de muchas familias, y la historia de muchos movimientos. Porque vale la pena que en este momento cada uno de nosotros se pregunte, ¿yo qué soy? Yo dentro de la historia del mundo, de la iglesia, de mi familia, de mi fraternidad, ¿yo qué soy? ¿Soy muro, muralla o soy puente? Pregúntate eso. ¿Qué eres tú? ¿Eres constructora de murallas, de muros, o eres constructora de puentes? Porque recuerda que el hálito fundamental de esta historia es ¿cuál? Es que a un hombre, dos familias de hermanos, dos hermanos que están peleados, quieren ya terminar con todo. Y dicen, bueno, esto lo terminamos. Por lo tanto, venga, señor obrero, y construyanos aquí algo que solucione esto. Y dice uno de ellos, para mí lo mejor es un muro, una muralla, y ya, asunto arreglado. Ellos allá, nosotros acá, y punto. Ah, bien. Pero el obrero es bien sagaz. Bien podemos decir que ese obrero se llama Espíritu Santo. ¿Y qué hace el obrero? Les dice, bueno, yo voy a comenzar a hacer un trabajo. Después de un tiempo yo se los voy a mostrar. Y se va a trabajar, y se va a trabajar. Diríamos que como hacen los obreros hoy, coloca como esas mallas verdes, ¿no? Para él poder trabajar ahí solo. Y va trabajando, y va trabajando. Cuando llega el día de la entrega, va a entregar su trabajo, los llama y les dice, aquí está el trabajo. Aquí está la solución. Ustedes han pedido un trabajo que les solucione para siempre su problema. Aquí está. Y cuando descubre la obra, es un puente. Y claro, ya los hijos de ambas familias están felices jugando en el puente y ya se están abrazando y están felices uniendo las dos fincas. Por lo tanto, ha habido una unión, ha vuelto la fraternidad, ha vuelto el amor. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la obra que el Espíritu Santo quiere sobre todos y sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿yo qué obra hago en el mundo? ¿Soy puente o soy muralla? ¿Soy de aquellos que siempre están sembrando división, malestar, malquerencia? No me gusta, quiero irme, me aburrí, yo quiero estar lejos de aquel o de aquella. No quiero estar en este barrio, no quiero estar en esta casa, no quiero estar en esta fraternidad, no quiero estar en este movimiento, no quiero estar en mi iglesia. Y me voy y creo entonces muros, divisiones. Estoy haciendo vallas que impiden la comunicación amorosa. Yo construyo muros o construyo por el contrario puentes, es decir, busco acercamientos, busco que no haya más divisiones, odios, distanciamientos, sino por el contrario, busco que más bien haya acercamientos, perdón, reconciliación, olvido de ofensas, ir creando poco a poco esa gran unidad. Esa es la obra del Espíritu. Eso es crear comunidad. Eso es crear comunidad. Fíjate bien, el dueño de esas fincas lo que quería era solucionar el problema. Y él pensaba que era poniendo un muro, dejando cada uno tranquilo, como se solucionaba. Pero este hombre, en el fondo, el Espíritu de Dios, viene y crea es un puente, una unidad. Por eso, ¿quién es Jesús? Jesús es el puente fundamental. ¿Por qué? Lo dice la carta a los Hebreos. Mira, aquí está. Lo dice la carta a los Hebreos. Cristo ha sido
puesto como sacerdote máximo, sacerdote único de la humanidad. Y sacerdote quiere decir puente. Es el que une entonces la humanidad con la divinidad. Es el que une lo humano con lo divino, lo débil con lo fuerte, el pecado con el perdón de la gracia, la soledad con la vida de amor comunitaria. O sea, es magnífica la obra que el Espíritu Santo hace y debe hacer en nosotros. Por eso, ojalá que esta reflexión nos sirva para la vida personal y para irnos preparando a esa fiesta magnífica del Pentecostés, para que le supliquemos al Señor nos dé su espíritu. ¿Que ese espíritu de qué? De división, de lejanía. No, ese espíritu de acercamiento, ese espíritu de irnos poco a poco juntando, para lo cual hay que tumbar barreras, hay que tumbar murallas, hay que tumbar divisiones y vallas y poner puentes. Y ese puente se llama Jesús, el pontífice. Pontífice significa puente. Por eso el Papa se llama pontífice, porque el Papa es el que debe ir estableciendo puentes entre la sede de Roma como sede central del cristianismo y todas las diócesis del mundo, entre todos los pueblos y Jesús, ir creando puentes, puentes aquí, allá. Somos pontífices, somos sacerdotes en la medida en que vamos creando puentes. Tú, ¿de qué eres más amiga? ¿De crear murallas o de crear puentes? Más aún, en este momento, ¿tienes alguna muralla puesta con alguien? ¿Tienes algún muro que te separa de alguien? ¿No le hablas? ¿No te gusta? ¿No vas? Cuando esa persona va a la reunión, tú no vas. Ahí hay una muralla. Ahí no hay un puente. Ahí hay una valla que divide. Ahí hay algo que el Espíritu Santo tiene que arreglar. Por eso, así como este hombre llamó a ese obrero, el Espíritu Santo, que le arregla su situación por medio de un puente de la unidad del amor, llama al Espíritu para que arregle tus rencores, tus divisiones, tus lejanías, tus resquemores, tus molestias con el otro, para que en vez de ver el defecto en el otro, aprendas a ver sus cualidades. Que en vez de tenerle envidia al otro o a la otra, más bien te alegres de sus éxitos, de sus logros, de su crecimiento. Ah, pero es que yo no crezco y el otro crezca. Es que tal vez Dios sabe que el otro necesita crecer, verse crecer, y tú no, porque tú ya estás bien, porque tú con Jesús lo tienes todo, porque tú no necesitas ni famas ni éxitos, porque ya tú estás en lo que debes estar. Ya conoces a Jesucristo, sigues sus caminos, tienes su amor. ¿Qué más deseas? ¿Qué más quieres? Vida en esta tierra sana y recta y vida eterna. ¿Qué más deseas? ¿Qué más herencias puedes crear? ¿Qué más puente puedes desear entre Dios y tu vida? Por eso entonces, aquí está el Espíritu, creando puentes, no creando muros y divisiones. Pero bueno, demos un segundo paso. Ya hemos visto en esta anécdota la necesidad de vivir unidos, la necesidad de crear puentes, la urgencia de derrumbar muros. Así como se derrumbó el muro de Berlín y trajo una libertad a Alemania Oriental y Occidental, y el mundo entero se vio como refrescado cuando se quitó ese muro de odio, así nosotros sepamos derribar todos esos muros, todos esos odios. Por eso demos un segundo paso y te invito para lo siguiente.
para que nos traslademos a un momento emocionante en la vida de la primitiva comunidad con Jesucristo. En la vida de Jesucristo hay muchos momentos que son cruciales, que son resaltables, que son de primer plano. Pues vamos a fijarnos ahora en uno. ¿Sabes en cuál? En la última cena, ¿sí? Vamos a trasladarnos a la última cena. ¿Por qué? Porque en esa cena Jesús, óyelo bien, está dejando uno de los testamentos a la iglesia, a cada uno de nosotros, a su pueblo. Cristo está creando comunidad. Fíjate que Cristo no está solo, está rodeado de sus discípulos, o sea, está en comunidad, está en koinonia, está en unión con ellos y está en una unión inmensa con ellos. Por eso, sintámonos en la cena de Jesús. Sintamos que somos uno de esos discípulos que está ahí y empecemos a escuchar a Jesús. Y aquí están sus palabras en el Evangelio. Por eso nos venimos al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Oye lo que Cristo te va a hablar. Siéntete allí como uno de los discípulos. Si quiere, cierras tus ojos y escucha a Jesús estas palabras que Él pronunció allá en aquella cena santa. Oye lo que dice. Padre Santo, se está dirigiendo a su Padre ahí en koinonía con la iglesia naciente. Padre Santo, no te ruego solamente por estos, por los que están allí, por ti, sino también por aquellos que han de creer por medio de su predicación. Jesús está entonces orando por ti, orando por la iglesia. Y oye lo que dice, punto clave para que tú y yo guardemos en el alma, tengamos clavado en el corazón. Oye lo que dice Jesús, Padre, que todos sean una sola cosa, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, así ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Te has fijado bien? Ahí está un centro, ahí está una columna base dentro de la construcción del pueblo de Dios. ¿Cuál es? La koinonía, la unidad. Porque ahí está diciendo Cristo, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos, los que están aquí conmigo, sean también, que sean una sola cosa, sean uno. Bellísimo, ¿verdad? Hermosísimo. Hay algunos autores, hablando de la oración cristiana, que dicen como nosotros, los cristianos, hemos olvidado una actitud muy bella de la oración, porque ya la hemos cambiado por otras, ¿no? Ya nos gusta más otras, venidas por lo regular, de otras costumbres que no son las bíblicas. Y es aquella bella expresión de oración con las manos juntas. ¿Ves? Estas manos juntas, ¿qué significan? Que tú estás recogido, que tú todo lo recoges en tu corazón porque te quieres permanecer unido con Él. O si quieres también, dicen los autores, significa que Dios y tú, significado en las dos manos, se unen. Por lo tanto, cuando oras, se está verificando lo que Jesús decía, como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti, estamos unidos. Así, ellos permanezcan también unidos. Por eso, orar con las manos unidas es un gesto bellísimo que no debemos olvidar, porque cuando estoy con mis manos unidas, estoy diciendo, Cristo y yo estamos unidos.
Cristo y yo somos uno, como dijera San Pablo. Cristo está en mí, yo estoy en Él. Y así estamos siempre unidos en la verdad. Por eso entonces la cena nos da una gran revelación. ¿Cuál es el sueño de Jesús? ¿Cuál es el deseo de Cristo? ¿En qué soñaba Jesucristo? ¿Cuál era su deseo inmenso para todos nosotros? Que tuvieras casa, carro, finca, no es su deseo. Que tuvieras muy buena salud, tampoco es tu deseo. Que todo te marchara muy bien, que tuvieras éxito en todo, no es ese su deseo. Que fueras como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, no es ese el deseo de Jesús. ¿Cuál es el deseo de Jesús? ¿Cuál es tu sueño? Que seas una sola cosa con Él. Que como el Padre está en Cristo, así Cristo está en ti. Y que los dos sean una sola cosa. Ese es el sueño de Jesús. ¿Te das cuenta? Vuelve el puente. El sueño de Jesús no es que entre Él y tu persona haya un muro, sino que haya, por el contrario, una gran unidad. Por eso cuando caemos en el pecado, estamos destruyendo el sueño de Jesús, porque estamos poniendo un muro que impide estar unidos con Él. Por eso el pecado para nosotros es destructivo, destruye la gracia. ¿Y la gracia qué es? Es estar unidos siempre con el Señor. Es tener inmensamente esa fuerza con Él. Ese es el sueño de Jesús. Padre, que todos sean una sola cosa. Bellísimo, ¿verdad? Qué bueno captar ese sueño de Jesús y decirle, Jesús, yo quiero que ese sueño tuyo se haga realidad, se haga realismo, hoy, en mi vida, y cada día, y siempre. Por eso, Jesús, aunque me cuesta a veces mi hogar, quiero estar allí para crear, ¿qué? Unidad. Para que tu sueño se realice. Aunque me cueste a veces convivir con mi esposo, sus alegatos, sus infidelidades, sus dificultades, sus maltratos, sus malos gastos, a veces su enfriamiento, a veces sus defectos, me alejan tanto de Él. Pero sabes, Jesús, yo quiero crear unidad, quiero estar en unidad de hogar, en unidad siempre. Quiero no poner muros, sino puentes, y estar siempre unidos. Jesús, que yo sepa vivir lo que me acabas de decir. Padre, que todos sean uno. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como lo somos nosotros. ¿Cuál es entonces la causa de la unidad? Es Jesucristo, es su gloria. Si yo le quiero dar gusto a Cristo, yo seré capaz de vivir en la unidad. Yo en ellos y tú en mí, a fin de que sea consumada la unidad. Es bellísimo todo este aparte del capítulo 17 de San Juan. Y termina diciendo Jesús este capítulo: yo por mi parte, Padre, les he dado y les daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo esté en ellos. Profundo, bellísimo, este sueño de Jesús. No lo olvides nunca. El sueño de Jesús es la unidad. Cuando tú estás en pecado, estás rompiendo el sueño de Jesús, porque mira, estás rompiendo la unidad. Tú ya no puedes decir Jesús en mí, yo en Él, sino que ya hay un pecado de por medio que impide que haya esa unidad. Cuando tú tienes odio o resquemor contra tu prójimo, ya no hay esa unidad. La has roto, la has destruido,
la has hecho en parte añicos total. Por eso entonces la unidad es el sueño de Jesús. La koinonía es el sueño de Jesús. La comunión es el sueño de Jesús. Allí hay que ir. Allí hay que estar siempre, cada día, más y más. Tratando precisamente de ir creando esta gran unidad. Ahora que estamos cercanos, por ejemplo, al Campeonato Mundial de Fútbol, podemos preguntarnos, y de hecho mucha gente se pregunta, hombre, yo no me explico por qué el fútbol tiene pero tantísima influencia en el mundo de hoy. ¿Por qué el fútbol va imponiéndose y va creciendo día a día, momento a momento? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Sabes que hay una manera de entenderlo? Es mirarlo desde el punto de la unidad. ¿Por qué el fútbol va agarrando tanto a la gente? Pues porque toda la gente está unida en torno a un mismo ideal, en torno a su equipo, en torno a que haya un gol. Y por eso cuando hay un gol tú ves que hay euforia, hay casi que arrebatamiento, hay casi que histeria colectiva e histeria individual. No es sino que tú mires los rostros de todos aquellos cuando hay un gol y todo el mundo como que se transforma, todo el mundo como que se transmuta por la emoción. Tú te imaginas, donde nosotros tuviéramos emoción por Jesucristo, donde nosotros sintiéramos la alegría de que Cristo fuera más conocido, más amado, de que todos nos uniéramos a Jesucristo, donde nuestra pasión fuera Él, y nuestra pasión fuera cumplir el sueño de Jesús. Padre, que todos seamos uno. ¿En torno a quién? En torno a Él, en torno a Jesús. Esa es nuestra pasión. Así como en el fútbol la pasión es que haya un juego bonito, que haya buen gol y por lo tanto haya euforia, así el sueño de Jesús es que haya unidad, es que nos amemos unos a otros, es que sepamos cada día tener esa koinonía, ese fuego de amor. Pero surge una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, esto es muy bonito, ya he captado el sueño de Jesús, en la última cena me lo ha dicho, lo tengo claro, pero, ahí viene, pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo crear puentes y no divisiones? ¿Cómo hacerlo? Pues te invito para que demos otro paso. Y para ello nos vamos a fijar en la mesa. La mesa es parte de la vida, es parte cotidiana. Mira, el Evangelio nos cuenta que Jesús era muy amigo de las mesas, ¿verdad? No solamente de la mesa que acabamos de ver de la última cena, sino también de otras mesas. Por ejemplo, la de Mateo en su casa, donde fue invitado. La de Betania, donde él iba con frecuencia y se sentaba allá y compartía la mesa con aquellos amigos de Betania. La mesa de estudio, cuando estaba joven, él estaría en su mesa allá de su casita, compartiendo también todo aquello, estudiando la palabra, porque Jesús leía la palabra, era punto básico. Recuerda Lucas 4, cuando se dice, y Jesús abrió el rollo y leyó. O sea, Jesús también tenía la palabra, se metía dentro de la palabra para conocerla. Por eso entonces, ¿cómo vivir la unidad? Pues mira, te propongo 3 mesas. 3 mesas. 3 mesas con las cuales Cristo nos enseña a crear comunidad y a crear unidad. ¿Cuáles son esas 3 mesas? Vayamos por partes. La primera es una mesa común familiar. Llamémosla. Es la mesa del comedor, es la mesa del compartir humano. Si quieres, es la mesa de la sala, es la mesa
donde nos sentamos alrededor, ya sea para un rico compartir una vianda, una comida, o bien sea para compartir un té, para compartir una gaseosa, para compartir algún kermés pasajero, pero estar allí reunidos y orar juntos, hablar juntos, tratar de todas las cosas que ocurren en familia, en grupo. Primera parte, primera mesa, es la mesa de familia. ¿Por qué te extraña entonces que se estén destruyendo las familias si ya nunca comemos juntos? ¿Verdad? Si ya somos hoteles, donde se llega a cualquier hora, donde cada uno come donde quiere, en su pieza, o por allá en la puerta, o yo no sé dónde más, pero no hay esa reunión familiar, ese encuentro familiar, donde no se sale realmente. Algún día me confesaba un chiquillo, hablando con él, y me decía: padre, el domingo me fascina. ¿Y por qué te gusta? Porque el domingo es el único día en el cual todos estamos juntos en la familia. Primero vamos a la misa juntos y después, ¿sabe una cosa? Vamos a almorzar juntos. ¡Ah, delicioso! Estar con papá, con mamá, con mis hermanos, chanceamos, gozamos, nos contamos las cosas de la semana. Estoy feliz. ¿Cómo nos hace de falta la mesa familiar, la mesa de la amistad? Sí, la mesa humana, esa mesa tan sencilla con mantel, donde recibimos al vecino, al amigo, pero también donde se reúne la familia. Nos hace mucha falta esa primera mesa, la mesa familiar, la mesa del compartir en el amor, en la comprensión. ¿No crees que hace falta? Para que haya koinonía, tenemos que comenzar por allí, por hacer de nuestros hogares, en la mesa familiar, una verdadera manera de compartir, de amarnos, charlándonos mutuamente, riéndonos los unos de los otros, llorando el uno con el otro por su fracaso o por su dificultad, corrigiéndonos el uno y el otro en medio de un diálogo mientras vamos compartiendo aquel manjar, aquella suave bebida que va creando unidad y se va pudiendo conjugar ahí el verbo nos amamos, te amo, me amas, yo te amo. Allí se conjuga bellamente el verbo amar en la mesa familiar. Primera mesa que Cristo frecuentaba, que Cristo usó muchas veces. Pero vayamos a una segunda mesa. Entonces, la primera es la mesa familiar, es la mesa, llamémosla, común, de comedor, de sala, como la quieras llamar. Segunda mesa, Jesús también la usó. Dice el Evangelio que Jesús, estando en una mesa, enseñó a los apóstoles. Por ejemplo, cuando decía, estando en una mesa, y vino aquella mujer y le ungió sus pies, y Jesús empieza a enseñar. Mira, ¿has visto esta mujer? Ha entrado, me ha lavado los pies, que tú no me lo diste al comienzo. Mira, empieza una enseñanza. Es la segunda mesa. ¿Cuál es? La mesa de estudio, la mesa de trabajo. Es la segunda mesa, donde estudiamos y trabajamos. Sí, puede ser esa mesa que tienes allá, en tu cocina, no sé. Puede ser esa mesita que tienes en tu cuarto, donde te sientas a leer la Biblia o a leer tu libro preferido, o a leer Mi Cristo vivo en la cruz, o a leer en tus manos, a leer cualquiera de los libros que me van animando en mi caminar. O donde te sientas a hacer tus trabajos manuales, tus manualidades que vas poco a poco haciendo.
Es la mesa de estudio, la mesa de trabajo. Es la segunda mesa. Esa mesa crea unidad, porque la mesa de estudio me pone en unidad con Dios, porque es la mesa en que yo estudio la palabra de Dios, o en donde yo también estudio en los libros aquello que debo aprender, o donde yo hago manualidades y trabajos con los cuales yo me expreso y sirvo a los demás. Segunda mesa de comunidad, de koinonía, la mesa de estudio y de trabajo. Pero hay una tercera mesa, la más importante de todas. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Ya la estás adivinando porque tú creíste que era la primera que yo iba a comentar y la dejé de tercera. Es la mesa del altar, el ara, el altar, la mesa hermosa donde se celebra la Eucaristía, la cena de Jesús. Es la cena de Maús, donde Cristo se revela al partir el pan. Es la mesa donde Jesús nos enseña ¿a qué? A compartir con los pobres, ¿sí? A compartir con aquellos que nada tienen, a compartir con aquellos que se hallan realmente en una pobreza inmensa. Es la mesa de la Eucaristía, mesa de koinonía, mesa de unidad, mesa de fraternidad, donde yo doy la paz aún a un desconocido, porque le quiero decir, estoy feliz, Cristo ha resucitado, Cristo vive entre nosotros. Gracias, hermano, por estar aquí. Gracias por todos juntos estar rodeando la mesa del amor de Jesús, la mesa del altar. ¿Vas entendiendo? ¿Vas cómo vamos llevando un hilo? Primero, debemos ser constructores de puentes como el Espíritu Santo, como Jesús. ¿Cómo hacerlo? Es el sueño de Jesús, que todos sean uno. ¿Y cómo lograrlo? A través de 3 mesas. Recuérdalas. La mesa del trabajo y del compartir en familia. Segundo, la mesa del estudio. Y tercero, la mesa del altar, en la cual compartimos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, donde recibimos esa presencia siempre agradable, viva, exuberante de Jesús. 3 mesas. Demos otro paso, te invito a otro paso, porque resulta que el Papa Francisco está yendo por todas partes y está tocando corazones. ¿Para qué? Para que vivamos la unidad, para que vivamos bellamente esa unidad. Decía el Papa Francisco en estos días en un bello discurso a las familias, y decía: permítanme que yo toque la puerta de sus casas y pueda entrar para entregarles el Evangelio de Jesús. Eso es comunidad, es realmente, como el Papa, ir por doquier, tocar la puerta para entregar el Evangelio. La fraternidad misionera se distinguió en un tiempo, pero muchísimo, por esas jornadas de visiteo, de ir barrio en barrio, casa en casa, entregando la palabra de Dios, entregando aquellos libros que desde el Padre Nicolás y además libros de lectura cristiana se entregaban y se hacía el anuncio gratificante. El Papa nos ha entregado entonces una bella carta, el gozo del Evangelio. Y allí el Papa nos dice, oigámoslo bien, en el número 92, oye lo que dice: todos nosotros, los bautizados, somos llamados a dar testimonio de una pertenencia del Evangelio. No nos dejemos robar la comunidad. No nos dejemos robar la koinonía. O sea, no nos dejemos quitar la unidad. No seamos personas ácidas que dividen, que alejan, que apartan.
Allí no voy, allá tampoco. No me gusta, sí me gusta. En Cristo todo me ha de agradar, porque todo es ocasión de dar el Evangelio de Jesús, de ir a dar su amor, de ir a decir, tú perteneces a una familia, a una comunión, tú eres parte del sueño de Jesús, porque sabes, Jesús te está buscando, porque Él quiere que todos seamos uno, porque Él quiere que tú te unas a Él y te unas a la comunidad de la iglesia y juntos formemos la familia de Dios, que trabajamos juntos, que nos amamos unos a otros. Continúa el Papa entonces diciendo que debemos entonces ir por todas partes llevando el Evangelio, una misión centrada en Jesucristo. Dios nos libre, dice acá, de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales. O sea, no seremos cubiertos de ropaje espiritual si no llevamos el amor. Termina el Papa diciendo, no nos dejemos robar el Evangelio. El Evangelio debe ser esa parte fundamental de nuestra vida. Y por eso en el número 101, el Papa lo dice claramente. No nos cansemos de hacer el bien. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. No nos dejemos robar la comunidad, no nos dejemos robar el Evangelio, que es unidad, no nos dejemos robar el amor fraterno, porque eso es vivir la koinonía, eso es crear comunidad, eso es saber que nosotros vivimos siempre en unidad con todos los demás. Y por último, no nos podía faltar ni riesgos de podernos faltar la palabra de nuestro querido padre Nicolás. No nos puede faltar esta palabra a través de sus escritos y sobre todo a través de sus gestos. Cómo era de cálido el padre Nicolás, ¿verdad? Su mirada era tan cariñosa con todos. Su sonrisa era tan acogedora. Recordémoslo allí en la casa de Misioneros de la Cruz en la Florida. Allí estaba acogiendo, saludando, con su voz gruesa, pero con su voz cálida, siempre sonriente, con su altura, con su presencia elegantísima, acogiendo, llamando, siempre para evangelizar, que fue su pasión. Y evangelizar es llevarnos a todos a Jesús. Por eso entonces Él nos lo dice. Tú eres cristiano de modo absoluto en donde quiera que estés o trabajes. Representas a Cristo en su santa cruz cuando voluntariamente ofrece su vida divino-humana para dar testimonio de la vida sobrenatural y salvarnos. O sea que entonces estamos llamados ¿a qué? A dar el testimonio de Jesús. Y dice el padre Nicolás en la introducción a Mi Cristo Vivo, nos dice que todo nos sea útil. ¿Para qué? Para que seamos miembros comprometidos de la fraternidad misionera de la cruz, con el fin de realizar plenamente la santidad. Santidad que es precisamente el realizar la fraternidad de misioneros de la cruz. Y así Jesús y María nos enseñarán sus amores. Mire qué bonito dice, los dos les enseñarán sus amores y les darán sus virtudes y santidad. ¿Para qué? Para vivir en fraternidad, o sea, para hacer koinonía. Tú dentro de la fraternidad nunca vayas a sembrar muros, murallas, vallas, división. No, crea siempre puentes.
Por eso abraza a tus hermanos y hermanas. Tenles siempre con un corazón cercano. Diles que les ama, que se sienten todos bien, que eres feliz de tenerle en la fraternidad, en las comunidades. Y así se irá haciendo el Evangelio de Jesús. No olvidemos entonces, estamos en este mundo para ser puentes, pontífices, para crear unidad, para crear el sueño de Jesús, que es este: Padre, que todos sean uno, que todos se amen mutuamente, que sepamos crear el amor y vivir en coinonía, en comunidad, no en divisiones. Hoy, Señor, regálanos ser la fraternidad misionera de la cruz en los dolores de María. Hoy regálanos, Señor, la fraternidad, la unidad, porque así viviremos tan felices y sobre todo estaremos evangelizando, porque estaremos mostrando que aquí se vive la unidad, que aquí se vive el amor, que aquí se vive la fraternidad. Así sea. Nos bendiga y guarde el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.